¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en esta transmisión, como otros martes. Hoy martes de inicio de la Semana Santa, pues no interrumpimos nuestras transmisiones porque la información y las noticias no descansan y yo sé que muchos de ustedes tampoco y están pendientes de lo que pasa en Guanajuato. Por ahí les mandé ya mi aviso. Gracias por atendernos. Soy Arnoldo Cuellar, periodista guanajuatense, atento a lo que pasa en nuestra entidad. Y los temas que vamos a abordar los señalé también, desde luego abierto a cualquier sugerencia de ustedes, y gracias por sus saludos, gracias Armando Padilla, gracias a todos los que se están uniendo. El tema de la seguridad, que tuvo un capítulo importante en Salamanca el fin de semana por la momentánea suspensión de actividades de la Cruz Roja, aquí lo comentaremos, también las respuestas oficiales después de un asalto sobre una ambulancia que rescataba a un herido en un enfrentamiento, lo comentaremos más ampliamente aquí. Lo que está pasando con los migrantes de Guanajuato, que después de haber logrado por gestiones, por presiones, por reclamos de años, que Guanajuato instaurara una Secretaría del Migrante, hoy se ven profundamente decepcionados por la actuación de su actual titular, Juan Roberto Hernández, o John Robert Hernández, como también se llama, bueno, con esta doble nacionalidad que ostenta Juan Hernández. Platicaremos también de otros temas, los que surjan y los que ustedes nos propongan. Uno muy relevante, el tema ambiental en León. El portal del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública les está presentando una serie sobre el panorama amplio general de las muy malas políticas de gestión del arbolado urbano en León, un tema sobre el que hay quejas profundas a lo largo de los años y que los grupos ambientalistas no logran entender por qué el Estado mantiene una política casi enemiga, casi persecutoria del muy escaso arbolado que tiene León, el enorme déficit de masa verde que tenemos en León, y todavía no se cuida, no se hace nada por incentivarla y se maltrata la poca que hay bajo mil tesis, teorías o justificaciones. Son los temas que abordaremos el día de hoy a grandes rasgos. Desde luego estaré atento a sus comentarios para comentar algunas otras cuestiones. Gloria Cano, saludos a Gloria. Guilla Arellano, veo que es un hombre culto y le gusta leer. Bueno, pues sí, gracias, sí, tratamos de hacerlo cuando podemos, cuando el tiempo se nos da, pero siempre los libros son la mejor compañía. Miren, vamos a entrar en materia. Veo que ya hay un auditorio atento y yo se los agradezco muchísimo y amplio además. Salamanca se ha convertido en los últimos meses, digamos, desde que empezó el año, desde que empezó la crisis de la guerra contra el huachicol, en un gran foco rojo. No es para menos, no es una exageración. Ahí ocurrió la aparición de la manta que amenazó a Andrés Manuel López Obrador, ya presidente de la República, colocada por un grupo criminal. Se culpan entre ellos los grupos criminales de quien la puso. Estaba rubricada por el cártel de Santa Rosa de Lima. Ahí apareció una camioneta con explosivos, aparentemente mal conectados, aparentemente sin riesgo de explotar, pero no deja de ser una señal inquietante. Esto en el mes de enero. Ahí también, se desvaneció la policía por una intervención directa del gobierno del estado en la época de Miguel Márquez Márquez, después de aquel ataque a un grupo de tránsitos en Salamanca que masacró a 5 elementos de esa corporación. Se desintegró la policía de Salamanca para que fuera intervenida por el gobierno del estado y fuerzas federales en un mando único que no acaba de cuajar, que nunca resultó, que no funcionó, que admitió el anterior alcalde, el panista Antonio Redondo Muñoz, hoy funcionario público en el gobierno de Diego Sinué, perdedor de las elecciones el año pasado, y que se ha visto obligada a afrontar la actual alcaldesa Beatriz Hernández, que ganó por Morena, que es expanista y que enfrenta un fuerte celo de la administración de Diego Sinué, quizás por ese carácter de tránsfuga que tiene. Pero ahí también ocurrió la masacre de este bar La Playa en el mes de marzo, que es la más sangrienta que ocurrió en Guanajuato por el número de víctimas desde que comenzó el problema de la violencia. En el Palenque de San Francisco del Rincón ha habido la mitad de víctimas que hubo en Salamanca, en ese virtual fusilamiento de personas, que además fue muy mal abordado por las autoridades de Guanajuato cuando filtraron información a medios de comunicación que les hacen caso, que aceptan este tipo de filtraciones, como el diario Milenio, de que se trataba de elementos de grupos criminales, cuando eran ciudadanos comunes y corrientes. Salamanca volvió a hacer noticia este fin de semana, cuando tras el asalto a una ambulancia de la Cruz Roja,
que recogía a un herido, como suele ocurrir cotidianamente, porque es una ciudad donde ocurren muchos actos violentos en los últimos tiempos, masacres colectivas. No es infrecuente saber de muertes de 3 o 4 personas en domicilios, en las calles, en colonias de Salamanca, en hechos ocurridos de la misma ocasión, de un solo acto. Bueno, la Cruz Roja recogió a una persona herida que había sido atacada. Las versiones difieren. Hay versiones que dicen que un grupo armado liberó a este hombre, aparentemente por tratarse de alguien de los suyos, que él mismo amenazó a los paramédicos para bajarse de la ambulancia. Esta es la versión ratificada oficialmente. No dejamos de observar que parece haber una justificación aquí. Ellos dejaron ir a este herido porque los habrían amenazado y él se habría querido ir. Pero también está la otra versión preocupante de que habría sido miembro de un grupo rival y fue arrancado de las manos de los paramédicos, pues probablemente para ser asesinado después de haber sido herido, para completar esa misión fatal de la que hoy somos en Guanajuato testigos todo el tiempo, de ataques entre grupos con encargos de sicarios que ejecutan personas. El tema es que esto trascendió cuando la institución como tal, la Cruz Roja, emite un boletín el sábado en la noche anunciando la suspensión de sus actividades en Salamanca por no contar con las garantías para trabajar. Ellos no son parte del conflicto, lo dicen en su manifestación, y piden que no se les ataque. Habían recibido amenazas, además telefónicas, y habían abandonado la propia sede de la Cruz Roja y cerrado las puertas. Bueno, es una respuesta fuerte la de la Cruz Roja, planteando la situación que se vive en Salamanca. Es una cuestión inédita, no solo en Guanajuato, no solo en Salamanca, en buena parte del país. Nos las hemos vivido en sobresaltos. Este sí es real, esto no es como el comando que inventó Vicente Fox, que había asaltado su finca de hace 2 semanas. Aquí ocurrieron los hechos, la Cruz Roja decide suspender actividades. Al día siguiente, tras diversas manifestaciones, tras que esto fuera noticia nacional y subiera a las 8 columnas de diversos medios y páginas web, incluso trascendiendo el ámbito nacional, la alcaldesa de Salamanca llama a una reunión en la que hay enviados del gobierno del estado, no de primer nivel. No acude el secretario de gobierno, por ejemplo, quizás ya de vacaciones, iniciaba la Semana Santa. No acuden los elementos de las áreas de seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca o Carlos Amarripa. No acude la comisionada de Seguridad Ciudadana, de esta rarísima comisión, que al mismo tiempo es una vocería, pero es también se le quiere ver como un espacio operativo que dirige Sofía Huet. Ella solo manda un tuit, es a lo más que llega. Bueno, pues no parece muy prudente, muy conveniente que los temas delicados de la seguridad se traten con tweets, pero así ocurrió, para asegurar que la Cruz Roja contaba con el respaldo del Estado. Se llega a un acuerdo, la Cruz Roja baja este nivel de alarma y decide abrir sus puertas paulatinamente, parcialmente, pero pide el resguardo de las unidades de la policía estatal. En Salamanca no hay otra policía. ¿Qué dijo el gobernador Diego Sinue? Un día después, 24 horas después, parece que el gobernador Sinue se toma muy en serio los fines de semana y ahí no interviene, no habla de nada, mucho menos de la seguridad. Uno que otro tuit sobre otra clase de temas, sin la mayor importancia, podemos decir, de lo que envía o envía su personal. Diego Sinue afirma que solo Salamanca está en esta situación, que en el estado no se corren riesgos, que la Cruz Roja no tiene otro tipo de riesgos. Bueno, pues bastaría que en Salamanca estuviera ocurriendo esto para que el estado se mostrara más proactivo, más decidido a actuar. No dijo Diego Sinue en su informe de gobierno que iba a combatir frontalmente la delincuencia, que le había arrebatado ya al crimen el territorio de Santa Rosa de Lima, que el Estado de Derecho iba a imperar en la entidad. Bueno, pues que no pueda funcionar un servicio de emergencias como la Cruz Roja no quiere decir o no valida mucho esta situación de que el Estado de Derecho está a salvo en Guanajuato. Pero seguimos viendo estas reacciones, el gobernador rechazando hablar del tema de la seguridad, cuando hoy en día, hoy por hoy, es el tema más importante en Guanajuato. Es el tema donde requerimos mensajes de ánimo, de aliento, de respuestas que nos digan que hay un gobierno trabajando día a día en restablecer la seguridad. Yo muchas veces uso el ejemplo, quizás por una afición personal a seguir la vida de Winston Churchill,
que no se puede esconder un estadista cuando las cosas están así. Winston Churchill no podía esconderse cuando el ejército alemán o la Fuerza Aérea Alemana bombardeaba a diario las ciudades inglesas y sobre todo Londres. Tenía que salir a dar la cara y decirle a sus conciudadanos que ahí estaban, que no obstante lo delicado de la situación, no obstante la pérdida de vidas, no obstante la amenaza que se cernía sobre ellos, había gente trabajando y actuando para que esto cambiara, para que las situaciones fuesen diferentes. Aquí es lo que nos falta ese mensaje claro. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no es tan paréntesis, tiene mucho que ver con el tema de las famosas patrullas de Rápido y Furioso, o del rally contra la inseguridad, que más parece el rally por el terror, como ya le llaman algunos periodistas. Este anuncio de fines de la semana pasada del gobierno de Guanajuato, de su gobernador, de su vocera de seguridad, de su secretario de seguridad, de que van a implementar unas patrullas en autos de lujo, deportivos, decomisados al crimen organizado, 6 de ellas, para ponerlas a trabajar en contra de los delincuentes que eran sus propietarios originales. Es un golpe propagandístico, es un esquema de imagen. Yo pienso que es como si un equipo que va en el fondo de la tabla creyera que simplemente cambiando de uniforme o contratando a unas modelos que acompañen a sus jugadores a dar conferencias de prensa, va a cambiar su suerte deportiva. Y no es así. La imagen va asociada a la efectividad, va asociada a cambios en los patrones que no han venido funcionando para adoptar otros. Y estas patrullas de las que el gobierno se empeñó en hacer un tema para ocultar otras cosas, para ocultar asuntos como la propia masacre de Salamanca o como el robo en el aeropuerto. Están pasando tan rápido los acontecimientos en Guanajuato que unos hechos hacen que se nos olviden los anteriores. Del robo en el aeropuerto no han pasado ni 15 días y ya estamos hablando hoy de otros temas, estamos hablando de la Cruz Roja y de la suspensión de actividades. Nos sorprenden a diario situaciones en el tema de la seguridad. Lo que no nos sorprende es un cambio en la actitud del Estado frente a esto. No hay tal golpe de timón, hablemoslo claro. No puede serlo este operativo federal del que se han colgado las autoridades locales. De verdad, ¿qué mejor que eso ocurriera? ¿Qué mejor que el golpe de timón hubiera comenzado, por ejemplo, por nombrar un nuevo fiscal y no al paralizado, anquilosado y amafiado fiscal general que tenemos hoy en Carlos Amarripa? Y amafiado me refiero, no digo más cosas, amafiado con Álvaro Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad, con los jefes de policía en los municipios también, que no funcionan y que han puesto ellos, y reacio a coordinarse con las fuerzas federales, a soltar información, reacio además a modificar las prácticas en la Procuraduría de Justicia, a cambiar a sus subprocuradores por gentes más eficientes, a capacitar mejor a los ministerios públicos de los que se quejan todo el tiempo los abogados litigantes por su impericia y por su incapacidad, a modificar muchos esquemas internos. Hoy no tenemos una fiscalía, tenemos la misma vieja Procuraduría con un cambio de nombre. Bueno, en eso no se animó Diego Sinue, no se animó, no hay tal golpe de timón. Y querer vendernos que unas patrullas pintadas y decoradas y manejadas por un piloto de rally para que en un video de Twitter nos diga que las cosas van a cambiar y que tenemos ahí, no sé, a qué actor de Rápido y Furioso, porque perdón, no soy fanático de esas películas, pero pareciera que nos quieren vender un tema hollywoodense. Y esto me parece muy, muy deleznable, muy, muy débil, muy patético. Bueno, cierro el paréntesis de las famosas patrullas y me concentro, para terminar ya, en el tema de lo que ocurre en Salamanca. No puede ser que después de una intervención de 1,000 elementos de fuerzas federales y estatales en Santa Rosa de Lima, donde por cierto no se logró atrapar al principal responsable de la crisis de seguridad en torno al Huachicol de Guanajuato, que es José Antonio Yepes el Marro, hoy estemos perdiendo Salamanca, que se ganó, y lo repito, ya lo dije aquí una vez, con recuperar Santa Rosa de Lima, un villorrio de 1,500 habitantes, para perder una ciudad estratégica de 300,000 habitantes que cuenta con una instalación como la refinería de Salamanca. Creo que hay que ver las cosas como son, no dejarnos engañar por estos discursos que buscan ser triunfalistas y que ya no están convenciendo a nadie. Bueno, dejo aquí este tema porque quiero comentar otros y también atender un mucho,
sus comentarios. Luis Alberto Ramos, un saludo al presidente del Observatorio Ciudadano de León. Jorge Navarrete, saludos. Él está en Estados Unidos, es líder de una comunidad migrante en Texas. Augusto Corradini, aquí en León, saludos, militante de Causas Ciudadanas. Raquel López, también muchas gracias. José Luis Muñoz, gracias. Ricardo Contreras, desde Celaya, me dice: es necesario que numéricamente presente el gobierno por municipio un informe de la seguridad. Bueno, esto está en las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad, son cifras federales, son las que reporta la Procuraduría de Justicia. Muchos dudamos de la veracidad de esas cifras, ya se ha constatado que hay algún tipo de maquillaje, pero son las que tenemos, y de todas maneras se refleja ahí la dinámica de la situación en Guanajuato y de la evolución del fenómeno delictivo. ¿Cuántas órdenes de aprehensión hay y procesos para atrapar la delincuencia organizada? Bueno, pues sí son datos que debemos conocer y amerita mayor transparencia de la Fiscalía General del Estado. Por cierto, no están muy claros los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos puedan acceder a este tipo de información. Hace falta, ya es autónoma la Fiscalía, ya no depende del gobierno del Estado, hace falta que tenga su propia unidad de transparencia y haya manera de preguntar estas cosas. Elizabeth Herrera me pregunta qué opina de lo que escribió Puertolas, Miguel Ángel Puertolas, director de Milenio, de que la nota es de quien la trabaja, respecto a lo que comentabas de las filtraciones a Milenio. Bueno, si trabajar una nota quiere decir aceptar que un funcionario dé su visión de las cosas y no contrastarla con nada más, yo no creo que eso signifique trabajar una nota. Todos los funcionarios públicos anhelan, ambicionan que un periodista los escuche y plasme lo que ellos dicen tal cual. López Obrador se enoja mucho porque lo cuestionan. Diego Sinue ni siquiera acepta que lo cuestionen, por ejemplo, en temas de seguridad, manda una vocera. Si desde el Estado, desde la Fiscalía, o desde la Secretaría de Seguridad, o desde la Vocería de Seguridad, mandan versiones a Milenio las publica tal cual, bueno, pues qué contentos y felices son. Si la nota a la que se refiere Puertolas es, por ejemplo, la de acusar a 15 personas asesinadas en el bar La Playa de Salamanca de ser sicarios o de ser criminales, para al día siguiente rectificar y decir que siempre no, que eran de un cártel o que eran de otro, y luego terminar aceptando que no era cierto y que eran personas civiles, comunes y corrientes que estaban en el lugar equivocado, pues que trabajaron en Milenio. Bueno, realmente esto además se refleja en una circulación cada vez más débil de los medios de comunicación, entre ellos Milenio, porque no le están diciendo a la gente lo que está pasando. Bueno, espero haber respondido esta pregunta. Si hace falta mucho mayor investigación. Buenas noches a Gustavo González y a Saúl Misael de la Cruz. Los migrantes. Juan Hernández no está haciendo ni siquiera la mitad de lo que esperaban las asociaciones y grupos de guanajuatenses en el extranjero cuando demandaron por años la elevación del Instituto del Migrante a Secretaría. Era un pequeño departamento, primero de la Secretaría Particular y después de la Secretaría de Gobierno, la atención a migrantes, basado sobre todo en los trámites en los que se apoyaba, pues para conseguir una licencia de manejar o un acta de nacimiento o para repatriar algún cadáver en un momento dado. Se hacía muy poco en esas oficinas porque además había poco personal. Yo creo que Susana Guerra, funcionaria de estas áreas desde hace muchísimos años, desde la época de Vicente Fox, gobernador, es decir, desde la década de los 90, hacía más de lo que le daban sus posibilidades con el escaso presupuesto que tenía. Miguel Márquez, que se decía gobernador migrante, bueno, había vivido en los Estados Unidos una temporadita chiquita y además como migrante VIP, no cruzó el desierto ni mucho menos, pero bueno, se vale, tenía experiencia en el tema. Creó el Instituto del Migrante, creó un consejo, lo elevó a otro nivel y cometió un gravísimo error. Puso el Instituto del Migrante en manos de un político, de un pésimo político, del exalcalde irapuatense Luis Vargas, el Güero Vargas, quien provocó un desastre en el Instituto del Migrante. De no ser por Susana Guerra, que siguió trabajando y supliendo las ausencias y la incapacidad de Luis Vargas durante los 3 primeros años de Miguel Márquez, eso hubiera generado verdaderamente un incendio. Los migrantes también pues, estaban agradecidos y además el consejo se formó con migrantes muy afines al PAN y a programas gubernamentales que los habían venido beneficiando con muy poco, desde luego hay que decirlo.
En la segunda parte hubo ahí cambios en el Instituto del Migrante. No recuerdo quién sustituyó a Luis Vargas, no recuerdo si quedó Susana Guerra, perdón por el lapsus. La actividad no caminó a mayores. Y Diego Sinue, que hizo campaña en Texas, por cierto, no muy eficiente, porque los migrantes le entregaron su voto a Morena y a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Sheffield, obtuvieron mayorías en el voto migrante, que es un voto pequeño, no significativo, no impacta en la votación ni la nacional ni la estatal. Creó la Secretaría del Migrante, creó esa secretaría y creó la Secretaría de Medio Ambiente. El presupuesto parece que no es muy amplio, no hay mucha manera de mover los presupuestos ya fijos. Se creó con un recurso débil, escuálido, pero Diego Sinue trajo a alguien pues, que nadie esperaba ver ahí, Juan Hernández, el Johnny Hernández, funcionario de la administración de Vicente Fox, precisamente en esas áreas de atención al migrante. Muy amigo, compañero, camarada de los hermanos Romero Hicks, de Juan Carlos y José Luis Romero Hicks. No se descarta, hay versiones de que quien lo recomienda es Juan Carlos Romero Hicks. Las fortalecen hechos como el de que el yerno de Juan Carlos Romero Hicks trabaja ahí, el ex secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Fernando Fernández Arriaga, de Salamanca, trabaja en la Secretaría del Migrante, yerno de Juan Carlos Romero. Se ve ahí una línea, una asociación. Por cierto, también trabaja un hijo del exdirigente panista Luis Felipe Bravo Mena, al que Diego también lo rescató del desempleo político. Estuvo 3 años en una comisión anticorrupción con Ricardo Anaya, imagínense. Bueno, pues no logró pescar ni a un charalito, pese a que el PAN tenía peces gordos en ese tema. Nada más ni nada menos que el exgobernador Padres de Sonora, que estuvo incluso en la cárcel. Luis Felipe Bravo Mena se queda sin empleo, se lo recomiendan a Diego como estratega en la campaña, no hizo nada, realmente no conocía Guanajuato. Luis Felipe hace muchos años que dejó Guanajuato y se cuela como representante en la Ciudad de México del gobierno de Sinue, una chamba agradable, no se le nota mucho, no se ve mucho, pero dispone ahí de un espacio y de funcionarios y de un sueldo. Pero ahora su hijo trabaja también en la Secretaría del Migrante. ¿Qué tienen que ver Fernando Fernández, yerno de Juan Carlos Romero, y el hijo de Luis Felipe Bravo Mena, que no sé su nombre, con los migrantes? Pues muy poco, pero bueno, son chavos que quieren chambear y tienen papás influyentes, y ahí está. Y Juan Hernández, que se mueve en el ámbito político de los Estados Unidos en otro nivel, en el nivel del cabildeo, trabajando muy cerca del Partido Republicano, por cierto, adversario de la llegada de Donald Trump como candidato del Partido Republicano, arrinconado ya ahí, se regresa a refugiar otra vez a Guanajuato, recibe esta chamba, pero Juan Hernández nunca ha hecho chamba con los migrantes guanajuatenses de a pie, con los que de verdad están fregándose, lidiando con los problemas que ha supuesto el cambio en la política migratoria norteamericana. Va y da entrevistas de televisión, hoy dio una, por cierto, donde dijo que Guanajuato está presto a recibir a miles de migrantes guanajuatenses deportados. Dijo que en los 3 años anteriores había habido 20,000 guanajuatenses deportados. Dio cifras, bueno, seguramente estadísticamente son ciertas, pero ¿qué se está haciendo con esos migrantes guanajuatenses? El instituto no hizo nada, y la Secretaría hasta ahora recién creada no ha hecho nada tampoco. Entonces maneja cifras, se maneja bien en los medios de comunicación, pega unos rollos que le creen los comentaristas norteamericanos que no conocen la realidad, pero no se acerca a los migrantes. Y aquí se está alarmando una crisis profunda que también va a venir a debilitar más este gabinete gris de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Juan Hernández además cometió el error que documentamos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, de pactarse, de aliarse con una de las organizaciones afines a Juntos Podemos, la ONG de Josefina Vázquez Mota, a la que Enrique Peña Nieto, el corrupto Enrique Peña Nieto, le dio 1,000 millones de pesos para que hiciera chamba entre los migrantes, y de lo que no se ha visto nada. Dinero que fue, se lo clavaron, así para decirlo claro.
pretextaron que hicieron unos cursitos, que repartieron algunos documentos aquí y allá, pero la verdad es que no se nota nada de esos 1,000,000,000 de pesos. No es poco dinero, 1,000,000,000 de pesos. Muchos lo interpretamos como el premio que Peña Nieto le dio a Vázquez Mota por haberse retirado en la elección de 2012 y levantado la mano y haberlo ayudado a confrontar la ofensiva de López Obrador, y que además complementó con su chamba de candidata en el Estado de México en 2017 para garantizar el triunfo de Alfredo del Mazo. O sea, Josefina como esquirol del PRI y del PRI de Peña Nieto, no de ningún otro, el más corrupto de la historia reciente del país, aunque ahora López Obrador no quiera perseguirlos y les perdone todo. Bueno, así es esto de la política mexicana, donde la 4T se está mostrando como otro fraude para la expectativa del cambio de los ciudadanos mexicanos. Bueno, pues va Juan Hernández y con un tino de Apache, literal, estamos hablando de Texas, territorio Apache, hace acuerdos con Integra, la asociación que es una parte de Juntos Podemos. Sus funcionarios han formado parte de Juntos Podemos. Hoy estuvieron convocando estos elementos de Integra a las reuniones con Juan Hernández en Texas. No le da esto muy buen ambiente. Ahí se nota el inicio de una crisis que puede detonar en primerísimo lugar con el subsecretario, con don Ángel Calderón, él sí migrante, él sí gente respetada entre la comunidad migrante, originario de Yuriria, de la comunidad del Timbinal, migrante en California, en la zona del vino, en Napa Valley, con una labor social impresionante para apoyar a sus paisanos de Yuriria, con obras en la propia Yuriria, un hombre muy reconocido, un hombre ya de edad, al que le dieron el puesto de subsecretario, para legitimar un poco la llegada de Juan Hernández, un grillo republicano, un grillo que surfea sobre las cosas y los problemas, que no va a aportar nada. Bueno, pues así están las cosas. Un desatino más en la colección de desatinos de Diego Sinué. Bueno, déjenme hacer un paréntesis. Isaura Bustos, saludos a la periodista Isaura Bustos, que tuve el gusto de trabajar con ella hace algunos años. Por los migrantes guanajuatenses no se hace nada. Tengo viviendo acá 4 años. Saludos, Isaura, qué gusto saber de ti. Y de las casas Guanajuato y del instituto, ya no es instituto, es secretaría, poco o nada saben los guanajuatenses. Bueno, pues, y ahora sabrán a través de Integra. Coco Bernal, periodista leonesa, me dice que Mr. John se vaya de mojado para que atienda a los migrantes. Dudo que lo haga, dudo que él viaja en primera clase seguramente en aviones. Bueno, vamos a la parte final ya de esta emisión. Les agradezco muchísimo que hayan permanecido aquí a lo largo de estos minutos. Es martes ya de la Semana Santa y dan ganas de ponerse a hacer otras cosas y no estar escuchando de la política de Guanajuato, que nos tiene a todos un poco cansados y hartos. A esto nos dedicamos y ustedes también deben preocuparse por lo que pasa porque impacta en la realidad de todos. El tema ambiental. Hace unos días supimos otro efecto propagandístico, otro acto para la foto, que el gobierno de Guanajuato, a través de su nueva Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, curioso, estamos hablando de las 2 nuevas secretarías del gobierno actual, los 2 pequeñas joyas de la corona del gobierno de Diego Sinué, Migrantes y Medio Ambiente. Bueno, pues trajo a esta organización mundial WWF que busca una ONG, una organización de la sociedad civil que busca combatir los efectos que están provocando el cambio climático, el efecto invernadero en el mundo, y que entrega una especie de certificado, una calificación a las ciudades del mundo que se suman mediante políticas públicas que tiendan a frenar pues las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de los automóviles y de las fábricas. Y en León se firmó el acuerdo, se tomaron muchas fotos y se subieron unas bicicletas. Ya saben que las bicicletas son muy ecológicas, dan muy buena imagen. Políticos en bicicletas siempre se ven bien, aunque a veces no sepan muy bien andar en ellas. Recorrieron unos tramitos del parque metropolitano y dijeron, estamos comprometidos con el medio ambiente. Pues no hay tal. Bajándose de las bicicletas, por ejemplo, el alcalde Héctor López Santillana y su dirección de medio ambiente, de gestión ambiental, están comprometidísimos con el tema de afectar al humedal de los Cárcamos para permitir ahí la construcción de unos impresionantes edificios de departamentos en esta vocación por la especulación inmobiliaria que tiene esta ciudad y a la que sus políticos tanto se aficionan. ¿Qué necesidad hay de ir a convertir ahí en ese terreno al lado del
de los Cárcamos y aledaño al Boulevard Morelos, en otra plancha de cemento, con tiendas, más tiendas. Hay tiendas en León que ya no tienen gente, ¿eh? Yo veo centros comerciales, sí, a la gente nos gusta comprar y irnos a divertir todo, pero hay una sobreabundancia de oferta y hay que construir más y en donde no se debe. En medio de los dos humedales, los Cárcamos, aunque se empeñen en negar que es un humedal, ahí está el agua y ahí están las aves acuáticas. Señores, eso es un humedal. Artificial o natural es un humedal y no va a dejar de serlo por decreto, porque un regidor como este hombre, Cabrera, que antes pertenecía al Partido de Encuentro Social y hoy es del PAN y que recibió su premio al ser nuevamente regidor, digan que no es humedal. Bueno, pues algo han de haber recibido a cambio. Dicen que los apoyos en campaña fluyeron para el equipo de López Santillana desde los inversionistas de esta infraestructura. Difícil saberlo en un ambiente de tanta opacidad como el que en México ronda en torno a los gastos de campaña. Pero entonces, ¿dónde está el compromiso con el cambio climático? Se van a sembrar 3 arbolitos en maceta y se van a desarraigar ahí decenas, quizás centenas de árboles. Y en el resto de la ciudad, estamos presentando unos reportajes en el portal de Periodismo y Opinión, el LAPOP, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, sobre el enorme déficit de arbolado que tiene una ciudad como León. Cifras diversas, pero en todas salimos mal. Hay un estándar internacional de que debería haber 3 árboles, un árbol por cada 3 habitantes. Con 1,5 millones de habitantes, la mancha urbana de León, sin extenderla a la metropolitana, debería tener por lo menos 500,000 de árboles. El conteo real no rebasa los 50,000. Quizás exageremos, quizás los 100,000 si contamos hasta los matorrales. Estamos muy lejos de esa cifra de 500,000 de árboles. Además, buena parte de los árboles que tenemos están enfermos. Tienen hongos, tienen otro tipo de plantas parásitas como el muérdago y no hay una sola acción para atenderlos. Cuesta caro salvar a los árboles enfermos, pero no se emplea un 5 en eso. Se llegan, se talan, no se resuelve el problema, se afecta de todas maneras la masa arbórea y basta cualquier mínima intención de construir algo para derribar árboles, ya sea estaciones del CID, ya sea estacionamientos como el de la feria. Los árboles no parecen importarle a nadie, no parecen ser seres vivos, pero además seres benéficos para los humanos. En León está aumentando la temperatura, no sé si ustedes no lo sientan, está empezando el verano ya fuerte, ya se fueron los últimos frentes fríos y vamos a sentir el calor en serio, pero además vamos a sentir la sequía también. Estamos yendo por el agua, lo hemos dicho otras veces, a traerla de Jalisco. Hay quienes dicen, si Jalisco no quiere darnos el agua, vamos por ella a Solís, pero no se cuida el medio ambiente de León. Los árboles atraen la lluvia, los árboles retienen el agua, los árboles permiten que el agua se filtre a las zonas profundas del subsuelo. Pues aquí no parece importarnos mucho. Luego, cuando se siembran árboles, son especies no adecuadas, especies que dañan los pavimentos, especies que por crecer un poco rápido o ser baratas se compran masivamente y no son las que mejor funcionan. Pero además se incumplen promesas. Por ejemplo, ustedes recuerdan haber oído hablar del bosque CIT, el que se prometió cuando se derribaron los árboles de Boulevard Hidalgo, también de la calle Talabarteros, también de Francisco Villa para remodelar las estaciones del CIT en las etapas estas 3 y 4, ya no recuerdo, del Sistema Integral de Transporte de León. Ese bosque se iba a sembrar en Las Joyas, había acuerdos desde la época de la alcaldía de Bárbara Botello, ni un solo árbol se ha sembrado en ese sentido. Y mire que los ambientalistas de León son grupos todavía muy, muy civiles, no son tan radicales. Van y piden las cosas, salvo pues cuando sí se plantaron con mayor decisión en las talas del CID hace un par de años. En realidad no están todavía tan radicalizados, pero esto no va a tardar en producirse. O sea, hay demasiada actitud de desplante antiambientalista en estas administraciones que solo piensan en la ganancia, en la utilidad, en favorecer las inversiones y que descuidan lo más elemental.
Lo hay también en la sociedad. Hemos leído editoriales en periódicos como el AM que pregunta quiénes son estos ambientalistas que detienen importantes inversiones para León. Resulta increíble que a estas alturas del siglo XXI no le demos importancia a lo que es la naturaleza, a lo que significa dañarla profundamente y a cómo eso se nos va a revertir. No obstante, que ya lo hemos visto sobradamente con muchos efectos del cambio climático, con los ciclones, con los aguaceros despiadados, con las olas de calor, con muchas cuestiones. Bueno, Ricardo Ibelles, por cierto, saludos al buen Ricardo. También está la cuestión de la tala de 62 árboles en las cercanías de ese evento. Me imagino que se refiere, no sé si al City Park en Los Cárcamos. Muy buena visión, dice Trinidad García. Hace falta más voces como usted. Yo los invito hoy con Facebook y con las redes sociales, las benditas, como dice el innombrable. Cualquiera podríamos tener espacios como este, espacios vecinales, espacios de comunicación para intercambiar ideas y para plantear puntos de vista de manera civilizada, articulada, argumentada, ¿no? Hoy todos podemos tener voz. Raquel Vázquez Rivera, Ecología de Irapuato, también firmó con WWF y se tomó muchas fotos, pero ni siquiera tenemos un reglamento de protección al medio ambiente actualizado. El que hay data de 1995, me dice Raquel Vázquez Rivera. Muchos proyectos nunca transparentan resultados ni recursos. El medio ambiente no es prioritario para nuestras autoridades, me queda claro, y están muy, muy mal en eso, ¿no? Se habla de planear, se habla de planes 2040, se invierte mucho en contratar, por ejemplo, a planeadores de Singapur que lleven a Guanajuato a otras etapas, y en cuestiones de medio ambiente destrozamos lo que ya tenemos. Y falta hablar del suelo y del aire. En Guanajuato tenemos una seria crisis ya medioambiental. Saludos a Denise Morben, también a Irapuato, y Ricardo Ibelles, que se lamenta por la muerte de los árboles. Oigan, pues les agradezco mucho haber estado atentos a este espacio. No hacemos alto, aunque sea la Semana Santa, tampoco en Pascua. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, descansen y pensemos sobre estos temas. Sigan informándose en los diversos medios de comunicación. Guanajuato ya tiene una muy buena prensa alternativa, no todos son los periódicos que usted puede ver en el Oxxo, donde se gana pilados ahí por montones y ya nadie se los lleva. También hay muy buenas páginas de internet donde hay información seria de los diversos municipios de Guanajuato. Bueno, yo le hago propaganda a la que estamos haciendo nosotros, el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, publicando temas, tratando de llegar a la médula de las cosas y aceptando además sugerencias. Háganoslas a través de nuestras redes sociales. Aquí está la mía en Facebook, mi Twitter, Arnoldo Cuellar, y dejo mi teléfono también, quien me quiera mandar un WhatsApp, 477-392-7454. Prometo ponerlo aquí también en el Facebook. Buenas noches y muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Descansen estos días, por cierto, y aprovechen para reponer en serio fuerzas. O diviértanse, cada quien lo que quiera y escoge. Hay muchas maneras de divertirse, también leyendo, también escuchando música y viendo una buena película. Saludos y gracias. Buenas noches.